disciplinas que integran la filosofía occidental. Disciplinas que integran la filosofía occidental. Nos vamos a apoyar en nuestro Power. Y ya, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Preontología, ontología, gnoseología, axiología y antropología filosófica. Las disciplinas que corresponden a la filosofía, y obvio la filosofía occidental, varían según los filósofos y las escuelas filosóficas. La mayor parte seguramente solo aceptará ontología y gnoseología. Ya desde fines del siglo XIX y al menos a lo largo del siglo XX se considera que la axiología es una parte fundamental, así una provincia filosófica recién descubierta. El tema de la preontología sigue en duda, en cuestionamiento, y lo mismo en la antropología filosófica. Pero nos vamos a dar una imagen general de los capítulos de la filosofía, además de cómo integrarlos en la filosofía jurídica, en el derecho, que ese es nuestro objetivo y no un debate filosófico en general. Entonces, según el libro y al autor que utilicen, puede variar la clasificación. Preontología, lo anterior o lo preexistente a la ontología. La ontología, la teoría del ser y del ente en cuanto ente. La gnoseología, la teoría del conocimiento. La axiología, teoría de los valores. Y la antropología filosófica, el estudio sobre las preguntas de a qué venimos a este mundo, por qué existimos y a dónde nos iremos después de la muerte. Nosotros vamos a, como hemos dicho, integrar estas provincias al estudio del derecho. Y vamos a ver entonces una ontología jurídica, gnoseología jurídica, axiología jurídica y antropología filosófica jurídica en lo que corresponda. ¿Qué estudiamos en preontología? ¿Y con qué está relacionado esto? Vamos a hacer primero una explicación general, un paneo general sobre estos temas, para o ya más tarde o mañana ingresar en detalle en cada uno de estos capítulos. Obviamente, cada uno nos va a demorar una clase, clase y media, o con suerte tan solo una media clase, ¿no? Hemos hecho un estudio de geografía y de datación del tiempo en las anteriores clases. La preontología la vamos a entender de dos maneras, una histórica y otra filosófica. La histórica tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cómo es no pensar? ¿Cómo es no tener
ninguna forma de pensamiento. O sea, podemos nosotros en la actualidad, los seres humanos actuales, no pensar. ¿Sabemos lo que es no pensar? Esto está fuera de nuestras posibilidades. Es como cuando se pierde la inocencia y ya no hay caso de volver atrás. Ya piensan los animales, piensa la polilla, piensa el perro. Sabemos que hay animales inteligentes, la ballena, el delfín, el caballo, los simios, el ratón, y habrá por ahí alguno más, pero su inteligencia es pues mínima respecto a cualquier ser humano, ni siquiera llegan a lo que un niño de 5 o 7 años desarrolla normalmente. Entonces, pero ¿cómo es su mente? ¿Qué es lo que pasa, atraviesa por la mente de los animales? ¿O cómo es el no pensar siquiera en nada? Como les había dicho, ya no sabemos porque eso ya se perdió. Debió existir algún momento, desde el origen de los tiempos, desde la primera célula viva que apareció sobre el planeta y que se fue subdividiendo. Entiendan ustedes que antes de cada uno de ustedes no existe la muerte. Nosotros somos los portadores de los códigos de vida. ¿Por qué? Porque papá y mamá nos hicieron cuando estaban en vida, que después se han muerto, sí, pero mientras estaban en vida. Y a ellos los hicieron cuando los abuelos estaban en vida, y a los abuelos cuando los bisabuelos estaban en vida, y los tatarabuelos, y podemos ir así atrás, al 1000 antes de, al 10.000 antes de, cruzar toda la edad del hielo, pero siempre en vida ha sido la reproducción. Y podemos ir hasta 1.000.000 de años atrás para cuando se descubría, se inventaba el fuego, y a 12 millones de años atrás, cuando nuestros ancestros se levantaron en 2 piernas y fueron homínidos, y más atrás, cuando éramos muy similares a los simios, y mucho más atrás, ¿qué cosas seríamos? Y hace 62 millones de años, cuando extinguieron los dinosaurios, que éramos unos roedores, y más atrás que habríamos ido hasta que llegamos a cuando éramos reptiles, y luego cuando éramos peces, y luego cuando éramos organismos mucho más simples que los peces, y luego organismos de una célula, y hasta la primera célula de vida que ha habido en la humanidad. O sea, no estamos viniendo de la nada. Ha habido, en el origen del tiempo, ha habido una primera célula que ha generado vida. Indiferente en este momento por evolución o por creación, ha habido una primera célula que ha generado con vida. Esa se ha ido subdividiendo. Y esa información genética de la primera, la célula primordial, esa información la contenemos cada uno de nosotros. Porque si te vas, como hemos hecho, remontando al pasado, o sea, siempre ha sido en vida, y hasta las primeras hordas primitivas de los primeros ancestros homínidos, de donde hemos venido todos. Eso que hablan un Adán y una Eva primordial, en sentido figurado, de ahí provenimos todos. Y más atrás por evolución de especies, pero hasta la primera célula. Detrás de nosotros, dentro de nuestra información genética, está el código de la primera célula viva. Somos el resultado de la primera célula viva. Pero hasta donde podemos conocer y saber, no nos consta la gran cosa, pero hasta donde entendemos,
no había pensamiento. Esa primera célula que comenzó a dividirse y luego a dividirse, no pensaba. ¿Cómo sería su existencia? Se han subdividido miles de millones de años, subdividiéndose, evolucionando por distintas especies hasta llegar a lo que somos hoy. No sabemos, pues. O sea, suponemos, como habíamos dicho en una clase anterior, que hace 1.200.000, 1.400.000 años atrás, la caja craneal ha sido lo suficientemente grande como para albergar una cantidad de suficiente masa gris como para poder pensar, y eso estaría en coincidencia por algunos miles de años con la aparición de fabricación de fuego. Pero antes de eso, pensaban nuestros antepasados, se han encontrado algunos utensilios hechos en piedra que acreditan ciertos grados de inteligencia, pero iremos un poco más atrás. ¿En qué momento nuestro cerebro era como el de cualquier animal que tiene cierto grado de inteligencia, pero donde lo fundamental es el instinto, donde el animal actúa por instinto y muy poco por inteligencia? Entonces no sabemos, directamente no sabemos. ¿Qué tan más atrás de 1.400.000 será? 1.600.000, 1.800.000, algunos homínidos que ya tenían, no conocían el fuego, nada de eso, pero ya habían rudimentos de inteligencia, pero hasta ahí más atrás, animalidad pura, que ya estaban parados en dos piernas, sí, pero ¿hasta dónde? Entonces, es un momento de vida instintiva como del animal. Entonces, a ese límite entre el pensamiento y la animalidad es a lo que nosotros le ponemos como límite y decimos preontología. De ese momento del pensar para este lado y de ese momento para atrás, en que es mayormente instinto, para atrás hasta el origen de los tiempos. No sabemos cómo es eso. En la actualidad pensamos, aunque pensemos tonteras, no podemos pasar pensando estupideces en la vida, pero pensamos y pensamos esas cosas. Entonces, no sabemos lo que es no pensar. El peso tal vez, pero ¿cómo será caótico su cerebro? ¿Cómo entrar ahí y poder entender cómo él entiende la realidad? O sea, no podemos, no sabemos. De lo nuestro, sí, de lo nuestro, porque hay situaciones límites. Algún momento en que con drogas, con alcohol cruzado, en extrema felicidad o dolor, hay estados límites. Hay estados límites en que no te acuerdas qué has hecho. Pues, pero ayer nos fuimos de pasanda, me acuerdo hasta que estábamos haciendo tal cosa y luego aparecí en mi casa y no sé qué he hecho. Y todos te cuentan, claro, has hecho lo de siempre, ¿no? Te has portado soberbio, agresivo, de sano eres una bellísima persona, pero con 2 tragos encima empiezas a molestar a todos, desafías a todos hasta que no falta uno que te trompea y punto, es lo que ha pasado. Pero no me acuerdo mucho, me acuerdo así, flashback, algunas imágenes, sí. Eso es no pensar, actuar por instinto, es decir, has salido de tu conciencia, has bloqueado tu conciencia, pero eso solo son momentos. Lo normal, o cuando dormimos, ¿no? Lo normal es que nos ubicamos de las cosas. Podemos no entenderlas, pero estamos conscientes.
Entonces, podemos datarlo, ¿no?, hasta el origen de la fabricación del fuego, todos esos miles de años antes y después de la capacidad plena de fabricar el fuego y de poder transmitir esa información a las generaciones venideras, y hasta ahí estamos, todavía en plena prehistoria, en el paleolítico, en la piedra antigua. La ontología que viene de las dos palabras de raíces griegas, ontos y logos. El otro igual, ¿no?, preontología, antes de la ontología. Ontos, que significa ser o ente. En este momento solo vamos a quedarnos en eso, que significa ser o ente. Cuando avancemos ontología ya vamos a profundizar la diferencia de todo esto. Y logos, que significa tratado, disciplina, estudio, teoría, de tal manera que entendemos como teoría del ser. Según Aristóteles, la teoría del ser y del ente en cuanto ente. Pero comúnmente se traduce y se entiende como teoría del ser. Esta teoría del ser, así, lato sensu, la estaríamos jalando de 1.200.000 con la fabricación del fuego para este lado, con la aparición para nosotros y la aplicación del pensamiento. Que ha de ser muy distinto hace 1.000.000 de años, hace 200.000 años, hace 100.000, hace 50.000, y ya lo que sabemos con los Homo sapiens sapiens, con nosotros, los humanos modernos, le estaríamos calculando en evolución que unos 250.000 años para atrás, en que somos los que actualmente estamos aquí, que hemos cambiado mucho nuestra manera de pensar, incluso físicamente, pero somos esos Homo sapiens sapiens de hace 250.000 años. No ha habido un cambio sustancial, esencial en nosotros. Somos los mismos de hace 250.000 años. Pensamos. Y antes de nosotros sabemos que han habido otros linajes como los neandertales, los denisovianos, los afarensis, que también pensaban. No a los niveles que pensamos ahora, no a los niveles de intelectualidad del Homo sapiens sapiens, pero ahí está, pensaban. Entonces, podemos hacer una ontología así, como hemos dicho, desde cuándo es el pensamiento, y con eso englobar a todas las grandes culturas y civilizaciones de la antigüedad sin discriminar ninguna. Y ciertamente, desde que hay propiedad social de la tierra, desde ese denominado comunismo primitivo, que según las regiones están alrededor de 10.000 años antes de, donde hay para adelante la ontología. La ontología, el estudio del ser, ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy y los días por venir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pensamiento. Sin embargo, aquí ya hay el tema de las preocupaciones filosóficas de cada época. No es lo mismo el pensamiento, el interés de los seres humanos en todas las épocas por los mismos temas. Y entonces la ontología es el estudio del ser. ¿Quieres responder a la pregunta ¿qué es el ser? Ese es su objeto, estudiar, responder la pregunta ¿qué es el ser? Sigue siendo válido hasta el día de hoy, pero ¿cuándo cambió el interés? ¿Cuándo cambió el objetivo así total de querer responder la pregunta ¿qué es el ser? El cambio se produce en el 1500, en el siglo XVI, en el Renacimiento. Hemos dicho que cada vez vamos a hablar de lo mismo.
en el Renacimiento, es decir, hasta el 1500 los seres humanos habríamos tenido un interés primordial en querer responder la pregunta, ¿qué es el ser? Seguimos teniendo ese interés, por eso es esta misma clase, pero ya no es lo fundamental, ya no es lo fundamental. Desde el 1500 después de, y hemos dicho la brújula, la imprenta, en la división de la Iglesia, la caída de Roma de Oriente, el descubrimiento de América, el heliocentrismo, tantas cosas, ¿no? Desde el 1500 a la fecha, lo fundamental en el interés intelectual del ser humano es la gnoseología, de gnoseos, que significa conocer, gnoseos, palabra griega, de raíz griega, jonia, que es conocer, y logos, teoría, tratado, disciplina, estudio. Entendemos gnoseología como teoría del conocimiento, teoría del conocimiento. Desde que el ser humano, o desde que nuestros antepasados homínidos aprendieron a pensar, hemos dicho, debe ser a partir del fuego, o por ese tiempo, desde ese momento de sentido común es que siempre han ido de la mano, siempre han ido juntos la ontología y la gnoseología. Porque si la ontología es el estudio del ser, el estudio de las cosas, la ontología es el método para estudiar las cosas. Entonces, siempre ha habido que han estado juntos. No puedes estudiar así nomás anárquicamente. Aplicas un método, por muy rudimentario, por mucho que no sepas que estás aplicando un método, sabes que hay un principio, una duración en la aplicación y un fin cuando terminas tu estudio. La manera como lo hagas, estás utilizando un método, el que sea, así, muy simple, muy silvestre, muy rudimentario, muy vulgar, pero estás usando. Entonces, siempre han estado juntos la ontología y la gnoseología, el ser, las cosas y su método, su técnica de estudio. Pero a lo que nos estamos refiriendo es que en un principio, durante la ontología, lo fundamental para el ser humano era el estudio del ser, querer saber qué son las cosas, qué es el sol, qué es el cielo, qué son las estrellas, qué es el río, qué soy yo, qué es el derecho, qué es el amor. Eso es lo importante. Y le aplico un método, pero el método es secundario. El interés es qué son las cosas. Y el método es un auxiliar nada más. Eso ha sido hasta el 1500. A partir del 1500, después de, lo fundamental es la teoría del conocimiento, el método. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Acaso ya no es la ontología? No, sigue siendo. Porque si estás preocupado en un método, es porque ese método vas a aplicar al objeto, al ser, a la cosa, al ente. Entonces, el método no lo estudias, no lo diseñas solo para tener un método, sino que el método es para aplicar, para utilizar. Entonces, es a partir del 1500 en que para la humanidad lo fundamental va a ser el método, el método. ¿Pero por qué? Porque el 1500 implica la ruptura con el pasado, hemos dicho es el renacimiento. Ya el ser humano no es lo mismo que antes, pero es el mismo ser humano con dos ojos, igualito, igualito, ya hemos dicho, desde hace 250.000 años, el mismo Homo sapiens sapiens, no cambió, pero por dentro ha variado la manera de entender las cosas, entendemos distinto.
Pero ya no es como cuando nació Jesús, ya no, porque él nació 1500 años antes. Y de los romanos del 750 ya no, porque son antes. El 1500 rompe con el pasado y nace una nueva humanidad. Nosotros somos producto de esa nueva humanidad. Venimos desde la primera célula primordial hace 4500 años o millones de años, en fin, y los Homo sapiens y todo lo que quieras, pero somos distintos mentalmente. ¿Pero por qué? En el 1492 ya se sabe, o por lo menos se sospecha hasta los viajes de Magallanes y Sebastián Elcano, que circunvalan la Tierra, aunque eso ya estaba demostrado, pero por si acaso que hagan la circunvalación práctica, que el planeta es esférico. Nadie sabe por qué los que están abajo no se caen, pero es esférico. Ya para ese tiempo se conocía la brújula, la pólvora, la imprenta, cayó Roma de Oriente, toda una civilización que como 1000 años había durado, contenido el mundo musulmán, el Oriente, todo eso se hunde. Más, ya hemos dicho, el descubrimiento de América, lo esférico del planeta. 1543, Copérnico publica post-mortem su libro de la teoría heliocéntrica y lo publica después de morir porque él sabía que lo iban a quemar por brujo, por hereje. La Inquisición le estaba siguiendo los pasos. Salía el libro, él y su libro, a la hoguera. En solo cuando él está enfermo y bien garantizado que se va a morir de esa enfermedad, dicen, por favor, publiquen el libro total. Ya no va a haber el resultado ni los efectos. Entonces se publica su libro y lo que se veía en la película que hemos conversado al comienzo de esta clase, la teoría heliocéntrica. Al comienzo hubo guerra, nadie creyó en eso, nadie creía. Todos tomaban como una tontera, algún loco escribió algo, pero en los años subsiguientes Galileo Galilei, Kepler y otros intelectuales comienzan a trabajar sobre la teoría y queda claro que el sistema era heliocéntrico y no geocéntrico, comprobado por Kepler con telescopio, y a todas las mediciones matemáticas daban lugar pues a que el heliocentrismo era el correcto. Y junto con eso tienes un montón, pero por miles, los descubrimientos y los inventos, que no se sabía la circulación de la sangre. Con Harvey, listo, se hace ese análisis. Igual su obra a la hoguera, el hombre igual perseguido, si es que ya no sé si al final lo quemaron, pero como sea su estudio con todos los dibujos, lo que son los libros de anatomía ahora, de cómo es la circulación, las venas, las arterias, todo eso queda. Y así como esa gente empieza a publicar sobre todo. En el derecho lo mismo, se rompe con el derecho anterior. ¿Por qué? Porque ya de por medio estaba Martín Lutero y la iglesia protestante. Ya no había una sola iglesia en Occidente, la católica del Papa en Roma, que ya se habían estado dividiendo años antes. 100 años había un Papa en Roma y otro Papa en Aviñón, pero ya al final se juntaron. Pero la ruptura que se produce en el 1500 ya es fatal, es definitiva. Protestantes de un lado, católicos del otro. No hay arreglo. Pero no solo que no hay arreglo, sino que las bases teóricas de entendimiento son distintas. Y eso además genera que los grandes problemas de la humanidad o un juicio cualquiera o el
o temas políticos los resolvía el Papa. Si el Papa no tenía la capacidad, porque ya hemos dicho como que entre comillas casi cualquiera era Papa, eran arreglos de carácter político, geopolítico. Es decir, el abuelo de Carlos V de Alemania, Carlos I de España, el monarca más grande que ha habido en la humanidad, su abuelo era el Papa. Pero ¿acaso los papas se casaban, tenían hijos? Pero en esa época valía todo. Y el Papa no era Papa porque haya sido el hombre más santo, en fin, eran acuerdos entre los reyes, entre los monarcas. Ha muerto un Papa, ahora ¿quién va a ser? Uno que garantice equilibrio con los reyes, porque si le da mucho al uno, como en este caso, el Papa y su nieto Carlos V, España va a ser potencia mundial, se va a comer a todos. Entonces no puedes permitir eso, pero se da como en política sucede. Entonces le nombraremos a fulano de tal que está casado con la hija de tal rey, pero que ese rey está casado con la hermana de tal otro rey, entonces y vamos a llegar a un acuerdo, ¿no ve? De que este papa, por vía de familia o de negocios, está de acuerdo con todos y estuvo. Y entonces, si el Papa no tenía condiciones de resolver un problema, se llamaba un concilio. 300, 500 supergenios, supersabios, reunías en un concilio en una ciudad. Los podías tener años. Puede ser solo 20 días, pueden ser 3 meses, pueden ser 20 años, como han durado así, a discutir un tema político, resolver, y listo, arbitraje internacional. ¿No? Que todo quede en paz, que todo quede en arreglo, grandes juicios resueltos así. Pero si ahora hay dos iglesias, tú pierdes con el Papa, te vas donde Lutero y Lutero te da la razón. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ninguno de los dos, porque en el Renacimiento se produce la derrota de la religión a favor de la razón. Entonces hay que buscar un derecho que no esté contaminado con lo religioso, con el cristianismo. ¿Y cuál es ese derecho? El derecho romano, que venía de antes de Cristo, y un derecho muy práctico, muy técnico, como todos hemos estudiado en primer año, ¿no? Todos los que hacemos en nuestra carrera. Entonces ya está, pues. El derecho romano vuelve a cobrar importancia respecto al derecho canónico. Pero ¿por qué sucede todo esto en el 1500? Porque la humanidad se vuelve descreída. Dice, primero que nos han contado miles de verdades y le culpan a la Iglesia Católica que además había tenido 1000 años de hegemonía ideológica en educación. La cultura estaba en manos de la Iglesia. Entonces, claro que era el primer culpable y le culpan, pero ustedes nos han dicho 1000 años qué cosas eran verdad y qué cosas eran mentira. Y ahora resulta que todo es mentira, o por lo menos la mayor parte es mentira. Entonces, esa iglesia cristiana debe ser mentira también, y son puros mentirosos y todo es una completa mentira. Y listo, ¿cómo vamos a creer en esa iglesia? Eso es lo que sucede en 1500. La gente dice, nos han contado mentiras. Y antes del nacimiento de Cristo, ¿de cómo sabemos que era verdad? ¿Acaso Aristóteles no decía que este era un disco plano y que todo giraba alrededor de la Tierra? Y Aristóteles es el hombre más grande en materia de intelecto que ha dado la humanidad, de lo que conocemos. No hay tantas culturas de quienes no conocemos sus sabios, pero en lo que se conoce es el más grande. ¿Cuántos serán? 10, 20, ahí estará Aristóteles a la cabeza. ¿Quiénes seguirán? Einstein, Marx, Freud, Kant, Newton,
Stephen Hawking, ¿quiénes más estarán ahí? Pero son pocos. Y todos siguen diciendo el más grande es Aristóteles. Sigue siendo Aristóteles, Einstein, Aristóteles sigue siendo el más grande. Pero hasta él estaba equivocado en un montón de cosas. Entonces la gente del 1500 dice, nos han engañado. Nos han dicho que el planeta era plano, no era. Nos han dicho que somos el centro de todo, no lo somos. Nos han dicho todo. Es mentira. O sea, ahora, ¿cómo saber qué es verdad, qué es mentira? Hay que volver a estudiar de cero. Pero además, no solo es que nos han dicho. Ahora el problema ya es mayor. En el 1500 la gente dice, mira, no solo que nos han dicho mentiras, sino que nosotros mismos no tenemos capacidad para reconocer la verdad, para encontrar la verdad. Ya con Nicolás de Cusa y otros filósofos, el ser humano comienza a cuestionarse, porque hasta ahí se decía, el cerebro humano sirve para conocer la realidad. Alcanza nuestro cerebro para conocer lo que las cosas son, lo que el ser es. Podemos entender, podemos conocer. Pero en el 1500 empiezan a aparecer filósofos que dicen, no alcanza, no da. ¿Quién te dice que este cerebro alcanza para conocer la realidad? El peso debe creer que puede conocer la realidad, pero el pobre peso no sabe que su cociente intelectual no alcanza, no da. La cantidad de materia gris que alberga su cerebro no da para conocer la realidad. Igual que hace 10 millones de años los homínidos ancestros no podían entender la realidad aunque lo hubieran querido. Entonces en el 1500 viene la duda. ¿Por qué? Porque la única manera que tenemos de contactar con la realidad, esto que llamamos realidad, lo que, el mundo del fenómeno, lo que tocamos, lo que miramos, lo que olemos, lo único que tenemos para decir que esto existe, ahorita hay unas paredes, unos libros, a mi detrás está la persiana, un tumi incaico, unos libros en un librero, se ve la computadora, de cómo yo sé que eso existe. Porque tengo 5 sentidos externos, vista, olfato, oído, gusto, tacto. No tengo más. Dice que las mujeres tienen un 6º sentido intuitivo. Quién sabe lo tengan, pero solo son 6. No hay 7, 8, 9, 10 sentidos. En general solo hay 5. Entonces puedo tocar, ahí está. Siento, toco, debe existir. Lo puedo lamer, lo puedo oler, lo puedo mirar, le golpeo y escucho lo que suena. Entonces, según yo existe, ¿no ve? Mis 5 sentidos externos coinciden y me mandan sensaciones que me dicen que existe, pero ¿realmente existirá? Aquí tengo un libro, mi Código Civil Moral es Guillén, tomo 2. Lo he bajado de ahí, lo puedo lamer, lo lamo. Lo voy a oler, lo voy a golpear, escucho. Lo puedo tocar, lo toco. ¿Qué más tengo que hacer? Ya he olido, he gustado, lo he oído, lo he mirado y lo he tocado. Mis 5 sentidos me dicen que existe. Ahora dice Carlos Morales Guillén, Código Civil concordado anotado, 3ª edición, tomo 2, editorial Gisbert. Listo. Parece que existe. Pero ¿existirá realmente el libro? Pero ¿por qué desconfiaría? ¿Por qué desconfiaría? Por algo sencillo que hemos visto en la película. ¿Cuál era el problema de la película? Todos miran al sol, igual que todos nosotros miramos al sol. Igual que los homínidos
miraban al sol, que los tehuanacotas, los chinos, los hindúes, los celtas, los egipcios, los babilonios, los fenicios, los asirios, los caldeos, los sumerios, los mayas, los aztecas, los chibchas, los araucanos, los pehuelches, igual que todos que miramos al sol. ¿Y qué es lo que vemos? Todos, incluido yo, y la hipatía también. Lo que vemos es que el sol se mueve. A ver, que alguien me diga, no, yo no veo el sol moverse. No le creo. Todos vemos que el sol se mueve. Desde el origen de los tiempos hasta el día de hoy, vemos que el sol se mueve. ¿Qué hora es? Miras al cielo, me ves de flojera de ver tu celular que ya tienes una hora astronómica bien exacta. Tipo 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque el sol está pues allá, los que estamos en la ciudad de La Paz, fácil, ¿no? Está por la zona norte, por ahí arriba ya está el sol. Allá está el sol, ya hora de comer salteñas. Debe ser 10, 11, comeremos salteñas. ¿Qué hora será? Miras al cielo, el sol ya se está por el alto, ¿no? Ya está entrando, 4 ya debe ser, 4 ya debe ser. ¿Y de cómo sabes? Porque el sol está por el alto de las antenas de Canal 7, del peaje del alto, ahí sí está el sol. Varía en las estaciones, en invierno, en verano, pero como eso no es muy rígido en La Paz, por ahí está el sol. ¿Y qué hora será? No, pues ya casi no hay sol, ya debe ser 6, como estamos, dice en verano, 6:15, y media máximo debe ser. No hay más de 10 minutos, se va a entrar el sol. ¿Y de cómo sabes? Porque el sol se movió. Esta mañana estaba allá. Y yo sé que eran 9, 10 de la mañana. Más tarde estaba en el centro. Además, mi sombra estaba bajo mis pies y quemaba fuego. Mediodía debido ser y es hora de ir a clases. Hay que coger curso de verano. Y luego el sol se ha movido hacia el alto, hacia la ceja. ¿Acaso es mentira eso? El sol se mueve. Mis ojos, y estoy con lentes nuevos, 2 meses tienen estos lentes. Se mueve el sol, se mueve el sol. ¿Y acaso ustedes no ven lo mismo? Pero ya desde la primaria, desde segundo, tercero de primaria, que ya entendemos seguro las cosas, nos han dicho, es mentira, no se mueve. Parece que se mueve, pero no se mueve. En realidad es una ficción, es una ilusión óptica. Lo que de verdad sucede es que el Sol está al centro y nosotros orbitamos. Primero está Mercurio, Venus, Marte, luego el cuarto, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, el cuarto planeta, el cinturón de asteroides, Júpiter, y ahí están, ¿no? Nosotros orbitamos al Sol. Teoría heliocéntrica. Además, se ha demostrado hasta ahora, ¿no? Si alguien tiene duda con el geocentrismo y el heliocentrismo, no, ya está demostrado que es heliocéntrico el asunto, salvo alguna cosa rara que alguien demuestre, ¿no? Pero después ya, o sea, te mandan al manicomio si dices lo contrario. Y eso te enseñan en escuela. Entonces te dicen, nuestros ojos nos engañan. Entonces el niño ya sabe que giramos alrededor del Sol, pero que cuando vemos el Sol parece que es el Sol el que se mueve, pero es mentira, no se mueve. Somos nosotros, pero es la ilusión óptica la que nos hace pensar que se mueve. Ya, te creo, y si no te vas a aplazar, ¿no? Seguro que en primaria te aplazaste si dijiste no creo. Pero todos los días que miramos al cielo, vemos que el sol se mueve alrededor de la Tierra. Todos los días vemos y constatamos. ¿Eso qué significa? Que nuestros ojos nos mienten. Que nuestros ojos no son capaces de ver lo que dice que es la realidad, porque tanto que se habla de la realidad,
Ya. Ahora resulta que estos ojos no te sirven para ver la realidad. Porque si tus ojos te engañan del sol, algo tan simple, tan sencillo, y no solo a mí, sino a todos, a todos, a todos, a todos, incluso a Copérnico, a Kepler, a la Hipatía, incluso a ellos les engañan sus ojos. ¿Por qué vas a creer que tu ojo no te engaña de otras cosas? No, pues si mi chica es bien linda, no todo el mundo dice, pues si es fea, es un monstruo. Pero mi ojo a mí me dice que es linda, pero tal vez me está engañando. Y si mi ojo me engaña, y a todos además, no hay uno solo que diga, no, es al revés, es la Tierra la que orbita el Sol. No, eso ya sabemos porque científicamente está demostrado. Pero a la vista, al ojo, el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Si te engaña del ojo, ¿por qué no te va a engañar el oído? ¿Por qué crees que lo que escuchas es correcto? O lo que pruebas con la lengua, o lo que estás oliendo, o lo que estás tocando. Los ojos te engañan de algo tan simple, ¿por qué no va a ser distinto de las otras cosas? El 1500 es eso. El 1500... Pero a mí el boca igual me ha dicho, o sea, entonces no podemos exigir nada. José Huacani Calcín, hermano, por favor, tu micrófono. Se agradece. Igual Estefanía Arleta Lanoca también, aunque no están haciendo bulla, y Wilfredo Mozaga también. Ya, gracias, hermano. Entonces, si los ojos nos engañan, ¿qué puedes creer del resto? El 1500 es eso, dice, todos nos han engañado, que no era plano, que el sol, que la verdadera iglesia, que todos los conocimientos que los curas 1000 años nos han tenido en la sombra y que ahora se descubre la anatomía, la circulación, todo se descubre, todo empieza a inventarse, el renacimiento. Entonces, por eso la gente dice, ya no creo en nada. El 1500 es la época del descreimiento, de la duda. O sea, ya no creo nada, dudo de todo. Ah, pero es verdad, no, ya no creo, no te voy a creer. ¿Por qué? Porque debe ser mentira. Entonces, ¿cómo encontramos que sea verdad? Con un método. Entonces ya no importa estudiar las cosas, porque si vas a estudiarlo al sol así nomás, te vas a equivocar, ya nos pasó a todos, les pasó en Tiahuanaco, les pasó en Grecia, les pasó en todo lado. Entonces, ¿cómo hay que hacer para no equivocarse? Hay que tener un método infalible con el cual no te vas a equivocar. Entonces, antes de ir a conocer las cosas, antes de ir a conocer el ser, antes de estudiar el derecho, estudiar el sol y ver si este libro existe, antes de eso hay que tener método, teoría del conocimiento. Primero vamos a tener un método infalible, un método donde no hay equivocación. Y una vez que tengamos el método, recién vamos a estudiar el objeto. No es al revés. Primero tenemos método y de ahí estudiamos el objeto. Entonces, si les ha pasado a ustedes, dice que va a haber una conferencia de tal tema. ¿Y quién va a exponer? Fulano de tal. Ah, no, tontera, perder el tiempo. ¿Pero por qué? Su método es una macana. Y si el método es malo, ¿qué estupidez estar hablando? ¿Para qué vas a perder el tiempo? No, pero es un cráneo, ¿sabe? No, su método es malo. Puede que sepa mucho, pero si el método es malo, ¿qué cosa puede transmitir información? No sirve. Entonces, por eso se dice, el 1500 rompe con todo el pasado, crea otro tipo de humanidad, y lo importante es el método. Hasta el día de hoy, el método es lo que manda. Donde sea que vayas, cómprate un televisor, cómprate un celular,
¿Y dónde está el manual del usuario? Ahí te dicen, ¿no ve? Cuidado, se le ocurra instalar directo su televisor y enchufar, va a quemarse y no le vamos a pagar la garantía. Primer paso, verifique tal cosa. Segundo paso, verifique tal otra. Tercer paso, incorpore esto. Cuarto paso, haga esto. Quinto paso, sexto paso. ¿Hizo todo eso? Sí. Recién enchufe el televisor. El método, el método. Entonces, del 1500 para ahora, nociología. Axiología, hemos dicho, lo tercero en las provincias de la filosofía. En la axiología, ¿qué tenemos? Axiología tenemos los valores, ¿no? Axiología, teoría de los valores. Axios, que significa estimar, valorar. Logos, teoría, tratado, disciplina, teoría de los valores. ¿Qué hacemos con teoría de los valores? Se supone que siempre ha habido, siempre la gente ha valorado, tu chica es linda, tu chica es fea, tu enamorado así, tu enamorada así. Qué injusto, qué barbaridad, qué injusticia más grande. En Tiahuanaco igual se quejarían, pero qué injusticia, o qué justo, ¿no? Qué maravilla, que se hizo justicia, realmente se hizo justicia. Y en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los valores. A nosotros nos interesa porque tenemos que ver el valor justicia. Pero ¿y qué tiene que ver? La mitad más uno menos uno de abogados del planeta aseveran, afirman que derecho y justicia no tienen ninguna relación. Y la otra mitad más uno menos uno de abogados del planeta te pueden matar si dices que derecho y justicia no tienen relación. Consideran que sí hay relación. Hasta algunos piensan que son lo mismo. Pero ¿cómo puede ser semejante discusión? Así es. ¿Qué son los valores? Tanto que ahora se dice, mire, los tribunales en el mundo y en particular en Bolivia son una desgracia. La justicia en Bolivia es la peor desgracia que hay en el planeta. ¿Por qué? Es que hay crisis de valores. ¿Sí? ¿Y qué es eso? ¿Qué son los valores? Definime los valores. Ah, bueno, los valores. Tenemos que ver las teorías y tenemos que ver qué son los valores. Y de ahí entrar a ver axiología jurídica. Y de ahí hemos dicho deontología, la aplicación de esos valores a la profesión, a la ética profesional de los abogados, pues de nosotros, de los juristas, de las juristas. Entonces, que siempre ha habido el tema de valores, desde que los homínidos eran homínidos, seguramente. Que conocemos que se ha hablado de valores, sí, desde Grecia, como ética y estética. Pero entonces ya sabían, bueno, sí y no. Porque si ya lo estudiaban en Grecia y hay un montón de libros escritos en Grecia antigua, en cambio, recién se ha descubierto por 1858, es decir, hará unos 164 años atrás, recién se ha descubierto que la axiología era una provincia nueva, un continente desconocido, un territorio virgen de la filosofía, que todos pensaban que estaba en la ontología o en la nociología, y resultó que no tiene relación con ninguno de los dos. Es una cosa distinta. Y entonces son 100 y algo años que recién se está estudiando este nuevo territorio descubierto, conocido como axiología. Entonces, ¿cómo habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Hay que estudiar, hay que entrarle al asunto, lo vamos a estudiar. Y en quinto lugar, la antropología filosófica.
la antropología filosófica, de la cual se discute si es o no es una provincia, un capítulo fundamental de la filosofía. Hay los que dicen que sí, hay los que dicen que no. ¿Por qué? Los que niegan que la antropología filosófica sea una disciplina de nuestra materia, dicen que es solo una moda filosófica intelectual, es un ismo, o sea, existencialismo, materialismo, idealismo, cubismo, estructuralismo, funcionalismo, es decir, un ismo más. Es una teoría más que viene, está un tiempo de moda y se va. Deja lo que tiene que dejar de bueno y desaparece. Es un ismo más. ¿Por qué? Porque dicen, está relacionado, o la antropología está relacionada con el existencialismo, un ismo. Pero como el existencialismo sí, una teoría, una doctrina filosófica de fines del siglo XIX, de fines del 1800. Ya hablo de elementos básicos de existencialismo, Federico Nietzsche. Aquí tenemos. A ver. Aquí está. Y hablo de este tema Federico Nietzsche. Es fácil escribir, ¿no ves? Se ubican ZSC, que son las letras que suelen sonar iguales. Empiezas por atrás la Z, luego la S y luego la C. Y nunca te vas a equivocar en escribir este apellido. Entonces, Federico Nietzsche. Luego de él, ya como precursor al 100%, en idioma danés, por eso los 2 puntos arriba, Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, Dinamarca, uno de los más grandes filósofos y precursor del existencialismo. Y luego tiene varios nombres, pues a cuál más importante, Karl Jaspers, Martin Heidegger. Aunque Heidegger, no, yo no soy existencialista, pero todos lo engloban ahí. Jean-Paul Sartre, posiblemente el más grande de todos, ¿no? Si es que no el más famoso. Simone de Beauvoir. Albert Camus. Es decir, ya tienes varios, cualquier cantidad de filósofos, ¿no? Que esta filosofía ha cubierto prácticamente de inicios del 1900 y hasta la década de los 70, 1970, 1980. Junto con el marxismo han sido las 2 filosofías más importantes de la humanidad en el siglo XX. ¿Y por qué? Es una filosofía pesimista, es una filosofía que no cree en nada, de ya olvídate
de la religión y olvídate del otro mundo y de la salvación o la condenación del alma. Para el existencialismo te mueres y ahí mueres, colapsaste y no hay más. Entonces, pero ¿y por qué pesimista? Es que le tocó vivir una época así. O sea, si van viendo las fechas, van coincidiendo con épocas históricas que hemos hecho dataciones en la clase anterior. Y aquí coincide de la misma manera en sentido de que el inicio del siglo XX, tercera fase del capitalismo, hemos dicho la época del imperialismo, se inicia con una terrible carnicería, 30 millones de muertos. Nunca la humanidad había visto nada de eso, ni en las guerras napoleónicas. Es decir, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Por lo menos 60 millones de heridos, tullidos, inválidos. Ahí imagínate la cantidad de viudas, viudos, huérfanos, huérfanas. Es decir, fue una cosa, la primera guerra industrial, pues todas las fábricas del mundo fabricando armamento militar para matar y destruir más personas. Entonces fue una cosa así tremenda. De por medio de eso te sale la revolución socialista en Rusia y otros problemas. Se sale de la guerra y se entra en un periodo de pobreza, de inflación, de devaluación monetaria terrible, que es la época que coincide en Estados Unidos con la ley seca, ¿no? De los intocables y Al Capone y todo eso que nos trae a la memoria, ¿no? Una época de esa naturaleza, la época de entreguerras, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Acaba la Primera Guerra en 1918, empieza la Segunda Guerra en 1939 y dura hasta el 45. Entonces, esos 20 años prácticamente de entreguerras es una época así de crisis. Y si ya se está saliendo de la crisis, de todos los problemas, te cae la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos. Lo que se conoce, porque por lo mínimo deben ser 100, 120, el doble, ¿no? 6 millones de esos en hornos de cremación, es decir, población judía cocinada en hornos de cremación, por cientos de miles testigos de Jehová, gitanos, homosexuales, comunistas de todas las variables, qué sé yo, de Mao Zedong, trotskistas, stalinistas, leninistas, socialdemócratas, marxistas, engelsianos, es decir, de toditos al paredón. ¿Qué más tienes exterminados? Ya hemos dicho gitanos, todas las variables LGTB, toditos igual. Personas con discapacidad que hoy día protege la legislación mundial y boliviana, toditas personas con discapacidad a los hornos de cremación, los de gas fusilados o lo que sea, es decir, gente que no, niños discapacitados que no podían defenderse. Todavía una persona mayor, quién sabe, puede arrojar un puñete, aunque lo maten después, pero niños de 2, 3, 4, 5 años, sin derecho a nada, directo al matadero, con 2 bombas atómicas para finalizar la guerra. Si estás hablando de 60 millones de muertos, 220 millones de heridos, tullidos, inválidos, por millones viudas, viudos, huérfanos, papás que se han quedado sin hijos, es decir, espantoso. Y todo ese espanto que significaron las guerras, las revoluciones de por medio, porque es la época de las grandes revoluciones, también todo eso se refleja en el ánimo de la gente, del pesimismo. A este mundo no has llegado porque alguien te ha querido aquí. No es que tus papás han dicho haremos una guaguita, no ve, y ya no que, puta, mira,
¿Quieres escuchar una mala noticia? ¿Cuál? Habíamos estado embarazados. ¡Qué desgracia! Y ahora, ni modo, tendremos. Ni siquiera eras querido, ni siquiera estabas respetado, eres un ni modo, ¿qué vamos a hacer? Total, dice que viene con su mazaqueta bajo el brazo. ¿A qué has venido? O sea, no hay un motivo para que estés aquí. No hay ningún Dios, no hay una ley del karma, no hay nada para que estés aquí. Estás arrojado, botado en este planeta. ¿Listo? ¿A qué has venido a la Tierra? A nada. O sea, ¿a qué puedes venir? No es que voy a ser famoso, voy a ser Messi, voy a ser Einstein, voy a ser un Simón Bolívar. Puede ser lo que quieras, no sirve. De nada va a servir. Y cada cosa que quieras hacer, cuando lo obtengas, vas a sentir que no valía nada, que sin motivo tanto has perseverado, y vas a sentir el sabor de la nada, la náusea. Nada, o sea, no importa, de la nada vamos a hablar harto cuando veamos el ser, pero es eso, nada sirve, de nada vale hacer lo que sea, porque igual te vas a morir, está claro que igual te vas a morir, y cuando te mueras no hay nada al otro lado, ni castigo ni premio. No, pero todos los libros sagrados y todas las civilizaciones, cientos de miles de años que se dice que hay algo al otro lado. Es más, ha habido gente que dice que ha vuelto del otro lado. Discursea lo que quieras, no hay nada. Colapsa todo, acaba todo, no hay conciencia. Es indiferente lo que hayas hecho en este mundo, no tiene interés, no sirve. Entonces, existencialismo. Sobre la base de ese tipo de filosofía que tiene su motivo de haber sido así, sobre eso se dice antropología filosófica. Es que debe haber algo que es lo más importante para la filosofía. Ya no es el ser, ya no es el método, ya no es Dios como en la Edad Media, ya no es la razón, ya no es la sociedad. Lo fundamental para la filosofía debe ser el ser humano, la persona, el individuo. La filosofía debería preocupar. ¿Para qué la filosofía quiere estudiar el universo, el multiverso, los universos paralelos infinitos, la materia, la antimateria? ¿Para qué? Lo que tienes que estudiar es al ser humano, no a cualquiera, a ti mismo. Estúdiate, conócete a ti mismo, eres auténtico, no eres auténtico. Obviamente al final no sirve, igual te vas a morir, no te llevas nada porque no hay nada al otro lado, pero por lo menos haz algo útil con tu vida respecto a ti mismo, si es que tiene algún sentido hacer eso. Entonces, se discute, dice, la antropología filosófica sigue siendo un ismo, una moda que nació con el existencialismo, o realmente es el nuevo interés de la filosofía. Ya no son los valores por sí, ya no es el ser en sí, ya no es el método el que hay que obtener, sino ahora es el ser humano, eres tú ante ti mismo. Que eso es lo más importante seguramente en última instancia, y cada uno que hace en este mundo. Del resto yo no sé, pues, pero por lo menos de mí debería saber. Eso debiera ser lo más importante para la filosofía. Y de ahí devienen problemas del derecho, problemas jurídicos. Es decir, hizo lo que tenía que ser por ser auténtico, es un delincuente. En fin, eso es lo que vamos a estudiar. Esos son los capítulos que vamos a estudiar. Y vamos a parar nuestra clase aquí. Mañana vamos a ver el capítulo 4, preontología. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Está bien, doctor. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.